Continuando con esto, tenemos que vamos a ver la parte de composición nutricional. Y tenemos acá que dentro de los componentes que nosotros vamos a ver en esta parte está el contenido de agua. La mayoría está entre el 80 y el 90%, como vimos la clasificación anterior. Algunos llegan hasta el 96% de agua. Tenemos también importante los lípidos, que aunque no son muchos, los más representativos o predominantes son los triglicéridos, los glucolípidos y los fosfolípidos. Pero esto, entre todos, tienen un porcentaje inferior al 1% en representación de todo el contenido de nutrientes. Cuando nosotros hablamos de materia seca, hablamos de cuando hacemos el análisis proximal, ¿verdad? No sé si esto, yo creo que esto ya lo vieron en análisis, ¿verdad? Cuando nosotros nos dan el porcentaje, no en alimento fresco, sino en la materia seca, que es cuando se analizan todos los nutrientes. Entonces tenemos acá que poseen entre el 10 y el 20%, más o menos estamos hablando que de esta materia seca, el 3 al 20% es de hidratos de carbono, el 1 al 6% es de compuestos nitrogenados, de 0.6 a 2.5 de fibra bruta, de 0.5 a 1.5 de fibra total. No, perdón, ya me confundí aquí. Vamos a ver si les estoy diciendo mal, espérenme. Vamos a ver. Tienen del 3 al 20% de hidratos de carbono, del 1 al 6% de compuestos nitrogenados, de 0.6 a 2.5 de fibra bruta, o bien puede ser incluso más o menos un rango entre 0.5 a 1.5 de fibra bruta, ¿verdad? Eso se los voy a corregir acá, perdón. Vamos a ver. El rango de fibra bruta puede variar. Así es como lo van a encontrar normalmente en la literatura. Acá. El rango de fibra bruta puede ir entre 0.6 a 2.5% o entre 0.5 a 1.5% de fibra bruta. Esta fibra bruta se refiere a lo que es, en esos carbohidratos van con agua ligada, ¿verdad? No, porque esta parte de acá, recuérdate que ya está deshidratada. Cuando se hace el análisis químico proximal, se le quita el agua como tal. Se dan los porcentajes cabal en materia seca, ¿verdad? No en materia fresca, digamos. Entonces, como el contenido real, digamos, del alimento. Muy bien. Luego, dentro de esta fibra bruta que tenemos acá, nosotros tenemos que pueden existir estos dos rangos como tal. La fibra total entra entre 2 y 9%, que es donde ya tenemos tanto el insoluble como la soluble. Tenemos también minerales con un porcentaje más o menos entre, eso lo van a encontrar como cenizas más o menos, ¿verdad? Y también tenemos la parte de los lípidos, que era lo que les mencionaba acá, que es inferior al 1%, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos también algunas vitaminas y minerales, como es el potasio, que es el más importante, seguido en porcentaje de calcio, sodio, magnesio, hierro también presente, algunos betacarotenos, ¿verdad? Que son los que nos confieren también los colores y la vitamina A. Y tenemos toda esta parte de acá. Luego tenemos algunas cantidades de lo que son compuestos químicos, también ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, tenemos también sustancias aromáticas, tenemos entre los ácidos orgánicos y compuestos fenólicos, tenemos en el caso de los ácidos orgánicos lo que son ácido cítrico y el málico, y los compuestos fenólicos, pues tenemos estos también que nos van a ayudar, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a revisar acá. Creo que ahí.
Dice, ¿a qué se refiere la fibra bruta? La fibra bruta básicamente se refiere a todo lo que es aquellas sustancias orgánicas que no son nitrogenadas, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos hablando de lo que es toda la celulosa, por ejemplo, del alimento, ¿verdad? Que podemos encontrar, celulosa, hemicelulosa, que podemos encontrar acá, que es la parte, pues, que es la que nos determina realmente este alimento, ¿verdad? Muy bien. Okay. Luego tenemos la parte de, ya pues viéndolo más sencillamente, tenemos nosotros acá entre los carbohidratos que los que predominan son los polisacáridos respecto a los azúcares sencillos, ¿verdad? Lo que hace que tengan un sabor menos dulce estos alimentos y una consistencia más firme que la de las frutas, que es precisamente estos polisacáridos los que nos van a conferir la rigidez de las paredes en el caso de los alimentos de origen vegetal. La rigidez de las paredes básicamente se confiere principalmente de lo que es la celulosa y la hemicelulosa, ¿verdad? Que es la fibra insoluble que nos va a dar también la fibra bruta. También en el caso de las pectinas, que es la fibra soluble, que es lo que nos va a dar esa rigidez de las paredes, ¿verdad? O sea, es como la mezcla de los dos tipos de fibra, ¿verdad? Y también en algunos casos el contenido de almidón nos va a proporcionar esta rigidez de las paredes. Cuando hablamos de compuestos nitrogenados, no hablamos específicamente de proteínas, sino que algunos compuestos que están presentes como parte de esos compuestos nitrogenados, ¿verdad? Que también pues es una fracción proteica, pero en su mayor parte son enzimas. Por eso es que ustedes no ven una gran cantidad de proteína reportada como tal en estas hortalizas o en los vegetales, porque su fracción proteica está compuesta principalmente o en su mayor parte de enzimas, ¿verdad? Entre las que encontramos en los vegetales está la oxidorreductasa, están algunas hidrolasas también, unas transferasas, liasas y ligasas, ¿verdad? Estas son las que encontramos en esta parte de acá. También encontramos algunas aminas, como es en el caso bueno, estas que vemos acá, la acetilistamina, la histamina, que están en espinaca, la triptamina, serotonina y tiramina que están en el tomate y la berenjena, que son algunas por mencionar en algunos ejemplos, ¿verdad? Entre las sustancias aromáticas hay ésteres, cetonas, alcoholes, aldehídos también, algunos terpenos, sulfuros, sulfóxidos, en las cebollas crudas, que se encuentran los alquitiosulfatos, que son los responsables de su aroma, el S-óxido de tiopropinaldehído, que es el responsable del efecto lacrimógeno también, este otro que es el cisteín sulfóxido, que es la aliina, que es lo que conocemos normalmente, o comúnmente, perdón, que es un precursor del aroma del ajo, ¿verdad? También encontramos pigmentos como la clorofila, los carotenoides, las betalaínas, la betaxantina amarilla. Si nosotros observamos acá, cada pigmento pues le va a dar un color específico. Esto solo es recordatorio porque esto, según recuerdo, lo ven en alimentos más detallado, ¿verdad? Pero yo solo se los vuelvo a mencionar acá para que ustedes lo tengan más fresquito, ¿verdad? Pero básicamente es un recordatorio de lo que nosotros podemos encontrar como pigmentos dentro de los alimentos de origen vegetal, como son las hortalizas. Tenemos también aquí les puse este cuadrito de las vitaminas y minerales presentes en cada uno de los alimentos, en cada una de las verduras, de las hortalizas, ¿verdad? Para que pues nos hagamos una idea de qué podemos encontrar en cada uno de ellos. Esto también ustedes lo ven en alimentos, que son las fuentes alimentarias, también creo que no sé cómo se llama el curso de la LIC, Miriam, no me recuerdo, pero ahí creo que también ven esta parte de fuentes alimentarias. Luego tenemos que para nosotros poder conservar y potenciar el valor nutritivo de estos alimentos que ya vimos,
que es bastante importante en su contenido de nutrientes, en su contenido de vitaminas y minerales y en su contenido de fibra. Nosotros tenemos que, para potenciar eso, tenemos que evitar almacenamientos prolongados en refrigeración o congelador, aprovechar las capas y hojas exteriores cuando se pueda, es decir, aquellos alimentos que se puedan consumir con cáscara, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Para aprovechar, pues en este caso, las fibras, muchas veces que solo están expuestas ahí, cuando se pueda, por supuesto, ¿verdad? Porque sabemos que hay hortalizas, pues que esto no se puede hacer. Lavar las piezas enteras y trocearlas posteriormente, ¿verdad? Ahí me faltó una R, y trocearlas posteriormente. Elegir el consumo en fresco, crudo y sin pelar. Evitar al máximo la exposición a factores que puedan disminuir el contenido de minerales y vitaminas, como los factores de luz, calor excesivo, remojos excesivamente prolongados, el oxígeno, o sea, la exposición al oxígeno, que estén... que se queden mucho tiempo, ¿verdad? A temperatura ambiente, se les va a dañar mucho más rápido. Aquí pues hacemos el recordatorio de los procesos que debe llevar, los tratamientos que deben llevar antes de refrigerar o congelar un alimento, para que de esta forma la vida útil sea mucho mayor. Hay que pelar, rallar, licuar y o cortar las hortalizas justo antes de consumirlas. Se recuerdan que cuando hablamos de desinfección e higiene de alimentos, recordamos ahí que, que no es conveniente partirlas antes de lavarlas, derivado que hay una superficie de contaminación mucho más alta, ¿verdad? A menor tiempo de cocción hay menor pérdida de nutrientes. Se puede añadir un poco de vinagre o de zumo de limón en el agua de cocción si el cambio de sabor no altera la aceptación del plato. ¿Esto para qué? Para retener algunos de los nutrientes que se puedan perder en el agua de cocción. Y no abusar de la sal añadida, ¿verdad? Porque muchas veces la sal añadida nos provoca que no se puedan aprovechar ciertos nutrientes como tal, ¿verdad? Luego tenemos entre los aspectos toxicológicos que nosotros tenemos que observar y que tenemos que controlar, está la presencia de estos microorganismos, ¿verdad? Específicamente en hortalizas, la H que está entre paréntesis es de hortalizas, que son los que afectan directamente a las hortalizas como tal. Tenemos bacterias, mohos, por ejemplo, si hay riego con aguas fecales, ¿qué bacterias podemos nosotros obtener de ahí? Parásitos y virus también se pueden obtener en un mal manejo de la siembra y la cosecha o de la manipulación del vegetal como tal. Tenemos algunos organismos saprófitos presentes en vegetales, como son bacterias de ácido láctico, micrococcus, pseudomonas, hongos también, ¿verdad? Que pueden aparecer como estos que tenemos acá. Algunos compuestos nocivos que podemos encontrar, como son las proteínas inhibidoras de tripsina y hemaglutina o lectinas, oligosacáridos como la rafinosa, estaquiosa y verbascosa, que porque no se hidrolizan en el tracto intestinal y fermentan en el intestino grueso por la acción de bacterias intestinales, produciendo las flatulencias. También tenemos fitatos de las legumbres que retrasan la absorción de nutrientes como el calcio, magnesio, hierro y zinc. Oxalatos también presentes en el ruibarbo, espinacas y hojas de remolacha, y tienen efectos sobre el metabolismo del calcio, ¿verdad? Dice María Fernanda, la adición de limón está asociada a la absorción de hierro. Con el vinagre es lo mismo, exactamente es lo mismo. Lo que sucede es que, bueno, primero sí está asociada a la absorción de hierro, porque pues eso te ayuda a que se absorba de mejor forma el hierro, el pH, ¿verdad? La acidez. Sí es lo mismo con el vinagre, porque lo que se busca es controlar el pH del alimento. Sin embargo, por cuestiones de sabor, mucha gente prefiere el limón antes que el vinagre. Pero a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el vinagre, entonces yo prefiero limón que el vinagre, pero es lo mismo. Muy bien. Algo importante de mencionar es que se recuerden, ¿verdad? Que estos oligosacáridos, pues, ¿de qué están compuestos, verdad? La rafinosa, pues, cuando hablamos de estas, sabemos que es un trisacárido, la estaquiosa, que está compuesta de 4 monosacáridos, y la verbascosa, que está compuesta de 5 unidades de monosacáridos como tal.
bueno, no, en el caso de la verdascosa no es que sean 5 monosacáridos diferentes, sino que son 3 de uno de uno y otro de otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ver acá. Lo importante de todo esto es ver que estos compuestos se vuelven nocivos porque interfieren con la absorción o con el metabolismo de algunos nutrientes y pues eso nos puede llegar a producir algunas condiciones dentro del organismo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que en el caso por ejemplo, de la espinaca, aunque tiene un alto contenido de calcio, pues tiene estos oxalatos, ¿verdad? Que afectan el metabolismo del calcio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es ver cómo logramos aprovechar de mejor forma las propiedades de cada alimento o con qué combinarlas para aprovechar realmente la absorción de los nutrientes como tal en el organismo, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos acá algunos vegetales, lo que pueden producir, o sea, qué tipo de mohos se pueden presentar en cada uno de estos y el tipo de putrefacción que estos pueden provocar al estar presentes, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa en este cuadrito de acá. Entre otros compuestos nocivos que tenemos nosotros dentro de los vegetales, están estos que son los isotiocianatos, que interfieren en la captación del yodo, ¿verdad? Y estos están presentes en vegetales como coliflor, como coliflor, coles de Bruselas, col rizada, nabos y brócoli. Está también esta que es la solanima, que es un alcaloide tóxico y que se encuentra generalmente en las papas cuando aún están verdes. En las espinacas hay histamina, en el tomate y berenjenas hay triptamina, tiramina y serotonina. Todas ellas son aminas biógenas precedentes de la descarboxilación de aminoácidos y son alergénicas y tóxicas, ¿verdad? Entonces hay que tener un buen manejo de estos alimentos para poderlos consumir sin mayores problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos también los nitratos, ¿verdad? Cuando las hortalizas se fertilizan con exceso de nitrógeno, estos tienen dos efectos nocivos. Forman nitroso, que lo que sucede es que la hemoglobina disminuye la capacidad transportadora del oxígeno de la sangre y forman aquí pasó. Nitroso. Ay, no sé, no, perdón, sí. Una forma nitroso hemoglobina y el otro forma nitroso aminas, ¿verdad? Que son cancerígenas. Entonces, sí son diferentes, ¿verdad? Son dos compuestos diferentes, el nitroso hemoglobina y el nitroso aminas, ¿verdad? Esto es importante de ver. Entonces, aquí hay que, pues, precisamente ahora están mucho más controlados los fertilizantes. No les quiero decir que en todos lados se cumple la reglamentación, pero sí se trata de que esto esté bastante controlado para evitar precisamente esta formación de estos compuestos y que sean dañinos para la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos en Guatemala muchas buenas cosas, reglamentos, leyes y todo. Lamentablemente no todos los cumplen, pero por eso nosotros tenemos que saber comprar en lugares que estén, obviamente no les voy a decir certificados porque pues los mercados no lo están, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, que más o menos tengamos una idea de dónde proceden los alimentos, ¿verdad? Para nosotros tener un poco más de seguridad de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, sí se cumplen con ciertos criterios de calidad que nos pueden asegurar que nuestros alimentos sean de una procedencia pues bastante segura. Muy bien, pasando a lo que es la selección y almacenamiento de estos alimentos, nosotros tenemos acá que por selección nosotros tenemos que observar la textura, el empaque y el transporte, que son tres partes importantes. Esto hablando específicamente de industria de alimentos, ¿verdad? La textura, pues se tiene que observar que la corteza o cáscara debe estar libre de cortaduras o magulladuras y firme al tacto. En el caso del empaque, tiene que llegar en canastas o bolsas plásticas limpias y con aberturas aquellos hoyitos que ustedes observan en las bolsas para que el alimento pueda respirar y no se eche a perder. En el caso del transporte, debe llegar en vehículos donde se transporta el producto, debe estar en buenas condiciones higiénicas, ¿verdad? Eso es bien importante. Algunos incluso como, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la siembra,
pero después cuando ya se cosecha el alimento para la hortaliza o el vegetal, para que dure por más tiempo, lo que se hace es enfriarlo rápidamente después de la cosecha. Entonces, si el producto ha sufrido algún tipo de enfriamiento, lo que se necesita es que el vehículo lo pueda transportar sin romper esa cadena de frío, porque si lo saco de la refrigeración, y lo paso a temperatura ambiente sin ningún tipo de cuidado, ahí estoy rompiendo la cadena de frío, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Para la selección hay que escoger aquellas que estén frescas, su color sea vivo, brillante, parejo, sin manchas y propio del producto. Y el olor debe ser el característico de la fruta o vegetal, ¿verdad? No debe tener olor a otro tipo de alimentos, ¿verdad? Porque entonces ya hay una especie de contaminación. Preferiblemente no se deben comprar productos partidos, ya que podría ser que la otra parte estuviera dañada o bien, por ejemplo, donde hay problemas de plagas, pasa mucho, sobre todo en algunos mercados, pasa mucho que los proveedores, para no perder, por ejemplo, si hay problemas de plagas de ratas, la rata generalmente se come los alimentos, ¿verdad? Sobre todo frutas y verduras. Y hay gente que, ay, mira que está mordido de una parte y lo que hacen es nada más cortar la parte buena, digamos, y venderla. Pero realmente eso ya está contaminado, ¿verdad? Eso ya no se puede comer. Pero hay gente pues que no lo sabe o que no le da importancia a este tipo de prácticas y sí podemos tener un problema de salud serio, ¿verdad? Comprar solo lo que se va a utilizar o que se pueda preservar adecuadamente. Las verduras pierden nutrientes y sabor cuando se marchitan y se descomponen. Hay que seleccionar las verduras de preferencia congeladas o enlatadas, pero tener cuidado, ¿verdad? Porque en el caso de las enlatadas, pues tienen niveles altos de sodio, entonces eso al final ya no es tan saludable para el consumidor, ¿verdad? En el caso de las verduras congeladas en industria, muchas veces se utilizan porque el almacenamiento es mucho más duradero y solo se va a descongelar lo que se va a utilizar en el momento, ¿verdad? Entonces, muchas veces si es mucha la cantidad que se necesita para un periodo de tiempo, digamos que de una semana, prefieren comprar congelado para que se preserve de mucho mejor forma, ¿verdad? Preferir vegetales enteros y frescos en lugar de jugos, ¿verdad? Eso también es importante. Muchas veces pensamos que porque esto más que todo para el jugo de las frutas, pero por ejemplo para quienes gustan de los jugos vegetales y de los jugos de tomate, por ejemplo, es mejor hacer su jugo que comprarlos enlatados porque generalmente los enlatados ya traen alguna cantidad de sodio o preservante. Y pues la verdad es que entre el fruto fresco y el jugo es preferible el fruto fresco, ¿verdad? Acá les pongo también algunas señales de calidad, ya más específicamente para algunos alimentos propios, ¿verdad? Características propias de algunos alimentos. No me voy a detener en cada uno de ellos porque sí son bastantes los que les puse acá, pero ustedes pueden observar cómo es la buena calidad y la calidad pobre para que veamos un poco. La remolacha, ¿verdad? Por ejemplo, dice que para tener una buena calidad debe presentar firmeza, deben estar redondeadas, debe tener un color rojo, lisas de piel fina, coloraciones homogéneas, ¿verdad? Pero si tiene moho gris o están secos o están bofos, ya es una calidad pobre y por lo tanto no se debería comprar ese producto. Lechuga, ¿verdad? La lechuga, las hojas tienen que estar crujientes y debe ser un color brillante para que tenga una buena calidad. Una calidad pobre lo que les va a demostrar es puntas quemadas en los filos de las hojas, una decoloración ligera de hojas exteriores no es dañina, pero tampoco es referente a una buena calidad, ¿verdad? Entonces, deben tener cuidado de cómo compran cuando ustedes ven esto, ¿verdad? Vamos a ver qué otro, vamos a ver los siguientes. Las coliflores, los pepinos, las berenjenas, las hojas verdes, ¿verdad? Las hojas verdes deben ser tiernas, libres de manchas, firmes, ligeramente húmedas, textura brillante, tallos blancos, limpios y sin cortes. Una calidad pobre me va a decir que tienen hojas amarillas, verdes, evidencia de insectos o descomposición. Entonces, para cada alimento acá hay hay señales de buena calidad
y señales de calidad pobre, ¿verdad? Entonces, estos son los que yo les traigo acá. Aquí hay otro. Están los rábanos, el ayote sazón, que lo pueden ver también como huicoy. Tomates, también importante con los tomates, ¿verdad? Deben estar suaves, debe tener un color rojo. Los que están rosados o ligeramente verdes maduran en un lugar cálido, ¿verdad? La piel debe ser tersa y sin manchas. No deben tener golpes ni rajaduras profundas alrededor de la unión del tallo. Eh, vamos a ver qué otro. Bueno, aquí con los ajos, ¿verdad? Los bulbos más gordos, con los dientes más apretados, secos y brillantes, son los que me van a representar una buena calidad, pero si están sueltos y germinados, eso ya es una calidad pobre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Acá les dejo los cuadritos para que ustedes puedan ver y poder seleccionar de mejor forma, ¿verdad? Esto incluso les sirve para los que van a trabajar en algún momento en industria de alimentos o incluso en servicios de alimentación. Nos piden criterios de calidad para cada uno de los alimentos que vamos a requerir y generalmente nos dan, nos piden a nosotros que hagamos esos criterios de calidad, ¿verdad? Vamos a ver, dice, licenciada, sabe que he visto en las últimas manzanas que he comprado que las semillas vienen germinadas. Pues la verdad es que no tendrían por qué estar germinadas. O sea, puede ser sinceramente que esas manzanas no sean tan frescas, María Fernanda. Porque o sea, van a germinar cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? De haberlo cortado. Probablemente ni siquiera lo cortaron o lo cosecharon en el tiempo que era, sino que ya había pasado su tiempo de cosecha. Es posible, ¿verdad? Entonces no es tan recomendable. Lo que pasa es que es bien difícil saberlo, porque digamos, si es por dentro que se ve, pues cómo lo ves, pero algún dato, algo tendrías tú que observar en la cáscara que te pudiera decir que ya la manzana pues ya no es tan de buena calidad, ¿verdad? Muy bien. Para almacenamiento tenemos nosotros que la mayoría de vegetales deben guardarse en refrigeración a una temperatura entre 4.4 a 7.2 grados centígrados. Hay hortalizas que los rangos pueden ir entre 0 y 10 grados centígrados, ¿verdad? Eso va a depender de lo que nosotros vayamos a refrigerar. Acá tenemos también el almacenamiento en refrigeración, en congelación y en bodega seca. En el caso de refrigeración, el máximo, ¿verdad?, recomendado es 15.6 grados centígrados. Por ejemplo, aquí en este rango de temperatura se pueden refrigerar lo que son los camotes, cebollas maduras, calabazas de cáscara dura, nabos, ¿verdad? Duran más o menos entre 1 a 2 semanas a temperatura ambiente, y en refrigeración a esta temperatura les van a durar mucho más, 3 meses aproximadamente, ¿verdad? Siempre y cuando pues que tengan una buena ventilación, que tengan donde respirar o donde transpirar, ¿verdad? Los rangos entre 2 y 10 grados centígrados son todos los demás vegetales, más o menos duran por 5 días máximo para la mayoría. Algunos, por ejemplo, 2 semanas para las coles y vegetales de raíz, sin lavar al almacenarse y dejar abierto el recipiente para que pueda respirar el alimento. En el caso de la congelación, pueden durar hasta 8 meses los alimentos. Ustedes recuerdan que cuando vimos lo de congelación, vimos que algunos podían durar hasta 12 meses, ¿verdad? Dependiendo el tratamiento también que nosotros les demos anteriormente o previamente. Miren, algo importante de mencionar que creo que en el examen lo vi mucho y se los voy a recordar, es la parte del escaldado. El escaldado se los mencioné varias veces en clases anteriores, que el escaldado es un tratamiento previo a cualquier otro tratamiento, a cualquier otro método de conservación. En el caso del escaldado, no se considera un tratamiento térmico, se considera un pretratamiento porque no es el método de conservación final. Entonces es bien importante de mencionar. Otra cosa importante de mencionar respecto al escaldado es que el escaldado necesita tanto del agua caliente como del agua fría, porque necesita ese choque térmico. En las respuestas del examen sí me topé con muchos que no me ponían la parte del enfriamiento durante el escaldado, ¿verdad? Y eso es vital, ¿verdad? O sea, sí tienen que ser las dos cosas,
para que se entienda que es un escaldado. Si solo ponían, por ejemplo, que se debe pasar por agua caliente, les faltaba la mitad de la respuesta porque también tenía que pasarse por agua fría, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta ahí quienes no lo tuvieron correcto. Bueno, acá entre los microorganismos predominantes que se pueden dar en una congelación, si no hacemos un buen tratamiento previo y un buen congelado, podemos encontrar estos microorganismos, ¿verdad? Que son los predominantes. Si nosotros hacemos un buen tratamiento y un buen método de conservación, no tenemos que tener problemas de tener ningún tipo de microorganismo, ¿verdad? También existe el almacenamiento en bodega seca, es decir, cuando no los vamos a someter ni a refrigeración ni a congelación. Esto más que todo se refiere a los vegetales enlatados, ¿verdad? Por eso es que dice acá, vegetales en general 1 año y vegetales ácidos como los tomates pueden durar un poco menos, entre 7 a 12 meses, dependiendo de la acidez que tenga, del pH que tenga ese enlatado. Pero bodega seca solo se refiere a alimentos o vegetales enlatados o en conserva, ¿verdad? Una vez no estén abiertos. Bueno. Luego tenemos los tiempos de cocción. Acá pues tampoco me voy a detener mucho, solamente para que ustedes vean aquí algunos alimentos, algunas verduras y legumbres que ustedes pueden tener, de cuánto más o menos estamos hablando de 1 kilogramo más o menos aproximado y cuánto les puede durar o cuánto pueden ustedes tener de tiempo de cocción en minutos, ¿verdad? Si lo hacen en cazuela, al vapor, olla a presión, olla convencional, al horno, o sea, asado o en sartén frito, ¿verdad? Entonces aquí están los diferentes tiempos. Sabemos que no todos los alimentos o no todas las hortalizas o verduras pueden ser sometidas a todos los tratamientos, pero pues acá tenemos una idea de cómo se pueden realizar. Bueno, ahora pasamos ya a la parte final, pero de la clase ya todavía nos falta un poquito, pero ya vamos a ir cerrando. En cuanto a cómo la industria de alimentos utiliza los diferentes vegetales, ¿verdad? Que va desde la siembra, cosecha y los métodos de conservación posteriores. Cuando hablamos de la siembra y cosecha, hablamos primero que con la siembra se puede dar una siembra directa o una siembra indirecta. La siembra directa consiste en sembrar la semilla en el terreno definitivo una sola vez. Al cabo de 7 días germinarán y emergerán las plantas creciendo en forma normal. Esto no se refiere a que en 7 días ya van a tener ustedes una cosecha. La planta es la que va a empezar a germinar, ¿verdad? Aparte ya será el fruto, ¿verdad? Que va a variar dependiendo del tipo de alimento que nosotros vamos a sembrar. Las hortalizas que se siembran en forma directa son productos como la zanahoria, el maíz, la papa, el haba, la arveja, frijol, las vainitas y el ajo. La siembra indirecta es un trasplante, que lo que se refiere es que primero se realiza el almácigo, pasadas unas semanas se van a observar ya hojitas de 3 a 4 hojas y un tamaño entre 10 y 12 centímetros. Una vez están en este tamaño y se observan estas dos características, se sacan del almácigo para plantar en el terreno definitivo. Los cultivos idóneos para este tipo de siembra son el tomate, la selga, la lechuga, el repollo, la coliflor, el brócoli, nabo, rábanos y la cebolla. Los almácigos son como, ¿se acuerdan cuando ustedes hacían aquellas experimentaciones de que sembraban un frijolito y empezaba a germinar la plantita y lo hacían en un vasito, ¿verdad? A eso se refiere, ese es el concepto del almácigo. Claro que no específicamente es en un vaso, pero es en un recipiente donde ustedes van a cultivar, van a sembrar esas semillas que se pueden depositar en esos recipientes especiales como paso previo a un cultivo, ya sea en jardines, en huertos o en cualquier otro terreno que se pueda trabajar o que se vaya a trasplantar. Estos recipientes específicamente es lo que se conoce como almácigo.
que es como una siembra previa a que esté en el terreno definitivo donde se va a hacer toda la siembra y cosecha, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas de lo que acabo de explicar del almácigo o nos quedó claro? ¿No? Ok. Sí, es el recipiente, eso es a lo que se refiere. El recipiente es el que se conoce como almácigo, donde vas a cultivar o donde vas a sembrar, perdón, la primera planta, digamos, para ver realmente que se vaya germinando. Previo a la siembra, así es, previo a la siembra en el terreno definitivo donde se va a cosechar. Muy bien, la cosecha cuando están, se refiere más que todo cuando están madurando en el campo y los productos cambian día a día, ¿verdad? Porque pues según el ciclo de vida que vayan teniendo. El calor destruye las hortalizas y favorece el desarrollo de los microorganismos. Las hortalizas cosechadas deben ser enfriadas inmediatamente si no se van a procesar al instante. Esto era lo que me refería cuando les mencionaba lo del transporte de donde se cosechó el alimento hacia la industria de alimentos, ¿verdad? Para que tengan una mejor vida útil, estas hortalizas o estas verduras deben de enfriarse inmediatamente, o sea, pues refrigerarse para que no se vayan a echar a perder tan rápido o para que no se deterioren tan rápidamente y su vida útil se prolongue, ¿verdad? Pero al momento de llevarlo a la industria de alimentos o al servicio de alimentación, tienen que llegar en transportes que no rompan esa cadena de frío. Miren, hay que comprender que esto se da más que todo para aquellos proveedores que están certificados y que las industrias de alimentos así lo requieren, ¿verdad? En nuestro país esto no se cumple, o sea, no se hace realmente, ¿verdad? Sino que se cosecha y casi que al otro día, a los 2 días, esto ya se lleva hacia el lugar donde se van a procesar los alimentos, ¿verdad? Entonces, generalmente el enfriamiento se da hasta que llega al lugar donde se solicitó el producto, ¿verdad? Aquí no se da antes, yo por lo menos no conozco esto que se dé, como les digo, a menos que hayan ya proveedores certificados, ¿verdad? Muy bien, como parte del almacenamiento, nosotros tenemos también que al haber un enfriamiento en el campo, el grado de deterioro pues baja, ¿verdad? El transporte debe ser en camiones refrigerados, de preferencia con gas nitrógeno. Hay una pérdida continua de humedad, se debe a la transpiración, respiración y secado de los cortes de la superficie. La planta, pues como ustedes bien saben, no es recomendable o ya una vez cosechado, no es recomendable que se lave hasta antes de que se vaya a utilizar. En el caso de la eliminación de piel, pues como ustedes ya recuerdan, ¿verdad? Se usa una solución alcalina caliente con lejía, cloro, ¿verdad? De soda cáustica, hidróxido de sodio al 1% a 93 grados centígrados, vapor a presión, llama directa o gases muy calientes. Así es como se hace normalmente en la industria de alimentos. Vamos a ver, dice Jonathan, licenciada, lo de la temperatura en los alimentos, yo lo he visto en una empresa que distribuye hongos. Sí, es probable que sí, no es probable, es seguro que sí, porque los hongos pues son un alimento bastante susceptible al crecimiento de microorganismos. Y como sí es cierto, tienes razón, por ejemplo, hay una empresa también de hongos que ellos son proveedores de supermercados y ahí, por ejemplo, ellos tienen tratada de tal forma el hongo que ellos no, digamos, o sea, casi que tú ya lo puedes consumir de la bandeja donde se presenta al plato, ¿verdad? Sin embargo, el supermercado, un supermercado sí les exige que ellos deben colocar como parte de sus criterios de calidad que ellos exigen, deben colocar que deben lavar el hongo antes de consumirlo y darle un precocimiento, ¿verdad? En la naturaleza del hongo no necesita eso y está tan bien manipulado dentro de la empresa que no necesitaría ese proceso que el supermercado pide.
Sin embargo, el cliente es tan exigente que pide que se ponga en la etiqueta, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que les mencionaba de los requerimientos de los clientes que el proveedor sí tiene que seguir. Entonces, en el caso del hongo, sí es casi seguro que se hace así, porque es bastante susceptible al crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Y por eso los proveedores y los clientes sí tienen una manipulación bastante exacta, ¿verdad? Bastante estricta, perdón. Entonces, sí, gracias por el aporte, Jonathan. Sí, tienes razón, con los hongos sí pasa. Y de hecho, los hongos también están, yo no se los coloqué acá, pero los hongos también están catalogados hasta cierto punto como, como hortalizas, ¿verdad? Entran dentro de esta clasificación. Muy bien, entre el corte y preparación, pues tenemos nosotros también que hay varias clases de corte. También se hace el escaldado, solo que no lo hacen como nosotros lo hacemos de forma artesanal, sino que ya se usan equipos específicos para neutralizar enzimas, para hacer el escaldado, ¿verdad? Que se hacen normalmente por aspersión o por inmersión, pero ya los equipos están especializados para hacer el escaldado. Se los comento porque en un reporte recuerdo haber leído que alguien mencionaba que el escaldado ya no se hacía en industria alimentaria. No se hace de la forma que nosotros lo hacemos en casa, pero sí se hace con maquinaria especializada. Entonces el escaldado sí es un punto importante dentro del procesamiento de los vegetales, ¿verdad? Eso que no se les vaya a olvidar, por favor. Como bien sabemos, pues lo que va a ser, otra cosa importante también de mencionar es que muchos ponían en su examen que el escaldado nos servía para eliminar enzimas o microorganismos. Ojo, porque no nos sirve para eso, nos sirve para neutralizarlas o inhibirlas, o sea, para ralentizar su metabolismo, pero no las destruye. Recuérdense de eso, por favor, son dos cosas diferentes. Entre las enzimas que son resistentes al calor, pues están la catalasa y la peroxidasa, que son parte de las que neutraliza también el escaldado, pero siempre existe el riesgo porque estas son resistentes al calor. Por eso es que normalmente este es un tratamiento previo a eso, ¿verdad? Dice Aileen, ¿cuál es la manera correcta de tratar los hongos antes de consumirlos? Depende de qué proveedor vengan. Generalmente las plantas de hongos que se dedican a esto en Guatemala, la gran mayoría están certificadas y ya, o sea, ya tú solo de la bandeja de una vez lo puedes preparar, ya sea si te lo comes en crudo o te lo comes cocinado, ¿verdad? Sí, exacto. Dice así como esos que venden en el súper o en el mercado. Sí, esos normalmente tú ya no necesitas lavarlos porque lo que pasa es que al lavarlos el hongo se suaviza, entonces ya pues como que la consistencia ya no es tan crujiente, entonces para el paladar lo mejor es que esté crujiente todavía, ¿verdad? Entonces, realmente si son certificados los proveedores, no hay necesidad de lavarlo. Ahora, si tú lo compras en el mercado, pero sin que esté en bandeja, digamos, o así, ahí sí lo recomendable pues es lavarlos antes de, de consumirlos, ¿verdad? No sé si ahí aclaro tu duda, Aileen. No, pues no, la verdad es que los que ya vienen no se pelan, o sea, los que ya están listos, los que ya vienen en bandeja, esos ya están tratados como tal, o sea, ya están listos para consumir. Aunque va a depender también de la variedad que se compre, pero en realidad yo por lo menos los que he comprado y todo tanto en el supermercado como con los proveedores conocidos, pues no he tenido necesidad de pelarlo ni nada, sino que ya directo para consumo, ¿verdad? En crudo o en cocido, según lo que nosotros vayamos a trabajar. Muy bien. Luego tenemos, bueno, acá los enlatados, ¿verdad? Que es la otra parte. Ay, espérenme. Ahí está. Los enlatados, que es la otra parte, que ya es la última fase del procesamiento de los vegetales como tal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de procesamiento o de tecnología de los vegetales, ¿verdad? Acá tenemos nosotros también cuáles son las alteraciones por consecuencia de, o sea, es decir, esto es lo que nos va a alterar
los alimentos, los vegetales frescos, la presencia de microorganismos, la presencia de insectos, la exposición a la luz, un porcentaje de humedad relativa por debajo o por encima de lo que se necesita para mantenerlos estables, la temperatura, si es muy cálida, si es muy baja, se recuerdan lo que vimos según la clasificación, y las oxidaciones que se puedan presentar por alguno de estos factores, ¿verdad? Entonces eso es importante de mencionar. Las alteraciones que se dan en los vegetales frescos generalmente son por consecuencia de estos otros factores que nosotros observamos en esta parte de acá. Acá nosotros tenemos también que en el caso del calor, las altas temperaturas se utilizan para la destrucción de enzimas y microorganismos, ¿verdad? Pero recuérdense, altas temperaturas, eso sí me va a permitir destruir enzimas y microorganismos. En el caso del escaldado, recuérdense que como ese es un pretratamiento, ese solo me las inactiva, ¿verdad? Algo importante de mencionar. Temperatura, por ejemplo, el frío, las bajas temperaturas nos ayudan para ralentizar el metabolismo y crecimiento microbiano. Cuando nosotros hablamos de secado o de deshidratación, es la eliminación de gran parte del agua y lo que me provoca es una reducción de crecimiento microbiano. Cuando utilizo acción química, es decir, adición de compuestos químicos sintéticos o naturales y derivados vegetales, también me va a ayudar a disminuir el crecimiento bacteriano como tal, ¿verdad? Eso es importante también de mencionar. Muy bien. Luego tenemos entre los métodos de conservación de vegetales, como ya hemos visto en clases anteriores, no vamos a entrar a detalles en lo que es el fundamento tecnológico de estos métodos de conservación, sino lo que necesitamos o las características más importantes aplicadas a vegetales. En el caso de la congelación y ultracongelación, tenemos que es la conservación que lo que nos ayuda es a conservar nutrientes y propiedades, ¿verdad? Los vegetales, lo que se hace es someterlos a tratamientos previos, a operaciones previas, sin que se les agreguen otros ingredientes, ¿verdad? Este método de conservación es de los más extendidos en hortalizas y verduras y generalmente se les conoce como alimentos de la tercera gama alimentaria. A esto me refería cuando les dije que les estoy terminando de hacer un documento de apoyo, de un documento complementario a esta clase donde está la clasificación de estos alimentos que se les denomina alimentos gama. Actualmente se conocen 5 gamas diferentes de alimentos, pues que eso está explicado en el documento de apoyo como tal. Entre estos alimentos, estos vegetales congelados y ultracongelados, se denominan de la tercera gama alimentaria, ¿verdad? Eso es importante de mencionar. Entonces, la congelación y la ultracongelación son la mejor forma de conservación a largo plazo. Eso es indiscutible. Recordando también que la formación de cristales de hielo en el interior de los alimentos, pues lo que nos va a provocar muchas veces es la modificación de la textura de los alimentos, pero se recuerdan que en algún momento hablamos de que en el caso de la congelación es cuando se forman los cristales grandes y al descongelarlo nos provoca un cambio de textura. Sin embargo, en la ultracongelación, como se da una congelación rápida, lo que se forman son cristales más pequeños que no nos van a alterar la textura del vegetal como tal. Entonces es bien importante que aquí lo que importa también es la velocidad de la congelación. La ultracongelación generalmente se da en periodos menores de 2 horas, ¿verdad? Eso sí es importante también de recalcar y de volver a mencionar. Estos alimentos o la idea de estos, ¿verdad? Es conservar precisamente estas propiedades organolépticas, ¿verdad? Que nosotros vemos en estos productos. Luego tenemos en el proceso de congelación que las fases que se llevan a cabo es la preparación, donde se hace la selección, lavado y troceado del vegetal, el escaldado, la congelación y el almacenamiento.
La limpieza del alimento del vegetal se hace mediante soplado, o sea, ya hay equipos especializados que ejercen este mecanismo que es el de soplado para nosotros limpiar este producto. El lavado se hace por aspersión o inmersión, también con equipo especializado. En la plataforma les puse un par de videitos ahí para que ustedes vean cómo es el procesamiento de algunos vegetales y puedan ver realmente cómo se llevan a cabo. El pelado y el corte. En el pelado y corte se lleva una operación que se llama calibrado. El calibrado lo que hace es que en esta operación lo que se hace es separar en diferentes categorías los productos vegetales según su tamaño, su color y los criterios de calidad que tenga la empresa establecidos. Eso es lo que hace normalmente el calibrado. Porque digamos, hay empresas que se dedican a hacer diferentes productos y necesitan diferentes tamaños de vegetal dependiendo del producto final que vayan a realizar. Por eso es importante esta operación de calibrado donde se van a separar los vegetales por diferentes categorías. Se los vuelvo a mencionar, que pueden ser tamaño, color y según los criterios de calidad de forma, de superficie, de diámetro, dependiendo del vegetal que nosotros vayamos a trabajar. El almacenamiento pues se da normalmente a menos 18 grados centígrados cuando hablamos de la congelación, ¿verdad? Y ultracongelación. Tiene que estar ventilada con renovación y circulación de aire y limpia, calibrada. La humedad relativa debe estar controlada, el transporte y distribución debe darse idealmente a menos 18 grados centígrados. Pero si por alguna razón nosotros tenemos una temperatura de menos 15 grados centígrados, tenemos que tomar en cuenta que a esa temperatura puede estar nada más por corto tiempo, porque si se ha almacenado a menos 18 grados centígrados, yo le estoy bajando 3 grados centígrados acá. Bueno, le estoy subiendo, sería, ¿verdad? Pero la cuestión es que no puede permanecer por mucho tiempo a una temperatura diferente de la que se ha almacenado inicialmente, ¿sí? Entonces, el transporte y distribución tiene que ser idóneamente a menos 18 grados centígrados, tal y como se almacena. Pero si por alguna razón no logro, lo menos a lo que debe estar es a menos 15 grados centígrados y no puede ser por un tiempo muy alto, porque de lo contrario el vegetal se empieza a deteriorar y entonces ya no tiene sentido todo, o sea, se echa a perder todo mi procesamiento de congelación y ultracongelación previo y entonces va a haber crecimiento de microorganismos, ¿verdad? Esta fotografía que ustedes observan acá son los diferentes cortes en los que se puede llevar a cabo el vegetal antes de ser envasado o enlatado, ¿verdad? En cuanto a la vida útil, tenemos nosotros que una vez terminada la vida útil del alimento, no deben consumirse, ¿verdad? Hay veces que nosotros en muchos hogares se dice, ¿verdad? Si ahí dice que, por ejemplo, el alimento se vence el 31 de marzo, ay, todavía me lo puedo comer 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 8 de abril. Miren, probablemente no les va a hacer daño, pero empieza a perder sus propiedades sensoriales y sus propiedades y sus propiedades nutritivas, ¿verdad? No es recomendable porque ya empieza a haber un deterioro, ¿verdad? Eso sí, no les voy a decir que nunca nadie lo ha hecho, porque sí creo que todos en algún momento lo hemos hecho, pero recomendable no es, ¿verdad? Entonces eso es importante de mencionar. Modificaciones que se producen al terminar la vida útil, ¿verdad? Que son la oxidación de las grasas, la desnaturalización de la proteína, alteraciones en color, pérdidas de aromas y algunas vitaminas. También tenemos dentro del procesamiento que se pueden hacer los vegetales en este tipo de métodos de conservación, como son los encurtidos, la salsa de tomate, en salmuera y el uso de algunos aditivos. En el caso de los encurtidos, pues estos sabemos que se conservan por acidificación, adición de sal común, produce la fermentación láctica espontánea del azúcar del vegetal, que son los encurtidos fermentados.
o bien por ácido acético o vinagre al vegetal, que son los encurtidos no fermentados. El encurtido permite conservar vegetales durante mucho tiempo. Sus características nutritivas y organolépticas también permanecen intactas. Obviamente, pues van a tener un ligero sabor a sal o a vinagre, pero realmente la mayor parte de sus características va a permanecer intacta, ¿verdad? Luego, en el caso de los alimentos en salmuera, pues tenemos acá que la conservación por sal pues afecta el color y ablanda la textura del vegetal. Para disminuir estos efectos se conservan en una salmuera con una concentración entre un 15 y un 20%. Conservada así, se almacena hasta un año, ¿verdad? Pero por ejemplo, si nosotros saturamos el vegetal en una salmuera muy concentrada, lo que va a producir es que se pueden desarrollar algunos tipos de bacterias, de levaduras y de mohos al haber una concentración de sal muy, muy alta, ¿verdad? Entonces, se considera que una salmuera puede estar saturada cuando hablamos de porcentajes de sal por arriba del 25% de sal. Más o menos estamos hablando en términos de industria alimentaria de un 26.5% de cloruro de sodio, ¿verdad? Que esté presente. Entonces ahí ya puede haber un desarrollo de muchos microorganismos, ¿verdad? ¿en qué dice María Fernanda, ¿en qué se diferencia un encurtido con adición de sal y una salmuera? El encurtido generalmente te va a llevar una acidificación, o sea, lleva algún ácido y más sal, mientras que la salmuera es básicamente sal. Esa es la diferencia. Muy bien. Luego tenemos la parte de la salsa de tomate, donde tenemos nosotros que desde el punto de vista de la salsa de tomate, pues se da por evaporación parcial del agua contenida en la pulpa de tomate y adición de sal, especias y vinagre. Guarda las propiedades organolépticas del tomate y en el proceso se puede agregar azúcar para dar un sabor dulce y espesante para lograr una mayor consistencia. En el caso de los aditivos, pues se pueden utilizar diversos aditivos que sí están aprobados por el RTCA o por la FDA, que generalmente nos sirven como reguladores de pH, son antiespumantes, antioxidantes, colorantes, conservantes y edulcorantes. No me detengo acá porque eso lo vimos en la clase de aditivos y también lo pueden consultar en el reglamento técnico centroamericano. Miren, para darles ejemplos de cada uno, o sea, son tantísimos aditivos que es mejor consultar el RTCA para saber qué puedo agregar, en dónde lo puedo agregar, cómo lo puedo agregar, en qué cantidades lo puedo agregar, y qué características debo cumplir para usar un determinado aditivo dependiendo del producto que yo voy a trabajar. No se usan los mismos aditivos reguladores de pH, por ejemplo, si yo le quiero agregar a una salsa de tomate que a un encurtido o a una salmuera. Son totalmente diferentes. Por eso es que es complejo de dar tantos ejemplos. Muy bien. En cuanto a los tratamientos térmicos que también se utilizan en la parte de vegetales, está, el fundamento que ya lo conocemos, combinación de tiempo, temperatura aplicada para reducir la población microbiana de un alimento. Los tratamientos térmicos en vegetales se utilizan o se aplican específicamente para alimentos enlatados para prevenir el deterioro microbiológico y enzimático. Los métodos para tratamientos térmicos que se utilizan normalmente, o sea, para envasado, son llenado en caliente y cerrado, calentamiento en baño María, en baño de agua a ebullición, calentamiento a presión con vapor, un calentamiento en agua supercalentada y un envasado aséptico. Esto lo vimos en la parte de envasados y atmósferas controladas. Los tratamientos industriales que generalmente se llevan en la industria alimentaria son la pasteurización, que son tratamientos térmicos moderados que se dan a los alimentos y que posteriormente serán refrigerados, congelados o deshidratados para prevenir también el crecimiento de microorganismos termoresistentes. Muchas veces esta pasteurización se da tanto en el alimento antes de ser refrigerado o congelado,
como en los enlatados. O sea, una vez ya envasado el alimento, también se puede volver a pasteurizar, ya en lata, ¿verdad? Se recuerdan que esto también lo vimos. La esterilización comercial, que es un tratamiento térmico que se aplica a los alimentos con la finalidad de destruir todos los microorganismos presentes, o sea, es más fuerte que la pasteurización, que puedan presentar un peligro para la salud o deteriorar el alimento bajo condiciones normales de manejo. Entonces, el más fuerte de estos dos es la esterilización comercial. Aquí es importante también mencionar que un factor importante o que influye mucho en la forma en el tratamiento térmico es el pH, o sea, debe estar realmente bien controlado para que de esa forma nosotros sepamos qué tratamiento térmico nosotros podemos llevar a cabo. Los alimentos con pH menor a 4.5 pueden utilizar procesos de pasteurización como método de conservación, pero los alimentos con un pH mayor a 4.5 requieren de un proceso más severo como la esterilización comercial. O sea, del pH depende el tipo de tratamiento industrial que yo vaya a trabajar. Entonces, para un punto de vista práctico, las tres clases de alimentos que se conocen en función del pH son aquellos alimentos de baja acidez que tienen un pH menor a 4.5. No, perdón. Alimentos de baja acidez que tienen un pH mayor a 4.5. Los alimentos ácidos que tienen un pH entre 4 y 4.5 y los alimentos de alta acidez que tienen un pH menor a 4.5, ¿verdad? Esos son los que se conocen. Se los voy a poner acá. Así sería. Ahí se los puse en el chat. Muy bien. Entonces, las condiciones para el tratamiento térmico, lo primero y más importante es el pH, el sabor, la carga microbiana inicial que tiene el alimento, la forma de transmisión del calor que yo voy a proporcionar o que quiero proporcionar, el tamaño, forma y material del envase y la temperatura inicial del producto envasado. Entonces, son los aspectos o los factores que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo el tratamiento térmico deseado o más específico o más propio para el producto que yo voy a envasar. Y acá, solo para finalizar ya, nosotros les pongo yo acá el control de calidad. ¿Qué es lo que se debe de ver? ¿Qué parámetros se debe de observar en cada una de las etapas del procesamiento de vegetales? Entonces, tenemos varias etapas acá, entre ellas está la selección e inspección, donde tengo yo que observar si el vegetal es firme, su grado de madurez, si están libres de picaduras de insectos o mordidas de roedores y sin podredumbre. Estos son los parámetros generales. Recuérdense que ustedes pueden ser mucho más específicos dependiendo del producto que vayan a recibir. El pesado, al recibir la materia prima antes de formular y al finalizar el proceso, se deben registrar todos los pesos usando una báscula o una balanza. También se debe hacer el lavado con abundante agua y en algunos casos puede aplicarse solución desinfectante como yodo, cloro, lejía, entre otros, ¿verdad? Todos los que estén autorizados. El pelado puede ser de forma manual o utilizando químicos como la sosa cáustica. El corte, pues, es para reducir el tamaño del vegetal, sirve para facilitar las siguientes etapas del proceso. Se pueden cortar en trozos, en rodajas, en juliana, por ejemplo. Eso va a depender del producto que yo vaya a trabajar. El escaldado, ¿verdad? Que es con agua caliente a frío, o sea, hielo para provocar ese choque térmico.
la extracción de la pulpa, el tamaño del tamiz del despulpador, así se llama el equipo que se utiliza para extraer la pulpa. Este tamiz es como un mesh el que se utiliza, ¿verdad? Como el del colador. Y tiene diferentes medidas, ¿verdad? Entonces, las medidas que normalmente se utilizan es entre 1 o 2 calibres de las mallas, ¿verdad? O sea, es el tamaño del agujerito que tiene cada mesh, ¿verdad? Que tiene el colador, digámoslo así. Debe ser una malla gruesa y otra fina para que realmente pase la pulpa que nosotros queremos obtener. Y esto es en el caso de la industria alimentaria, pero en el caso de la parte artesanal, que muchas empresas trabajan todavía artesanalmente, se puede hacer con coladores plásticos o de metal. Algo bien importante de mencionar es que para cada etapa del proceso se mide un parámetro particular, ¿verdad? Para tener el control de todo el proceso de fabricación. También importante mencionar que este grado de madurez va a depender del producto que se va a elaborar, ¿verdad? Hay unos que necesitan ser más verdes, otros más maduros, dependiendo de lo que yo necesito, ¿verdad? Sin embargo, esta parte del grado de madurez es uno de los puntos más críticos en cualquier empresa, ¿verdad? Un punto crítico de control en la parte del proceso. Y de esta manera, pues nosotros tenemos que tener esta parte de selección e inspección es fundamental porque de una buena materia prima vamos a obtener un buen producto de calidad, ¿verdad? Pero si nosotros usamos cualquier tipo de materia prima porque no queremos, digamos, decimos, ay, no, lo tengo que aceptar como de lugar porque es lo que me va a servir, podemos tener problemas en el producto final. Muy bien. Luego tenemos la parte del envasado, esterilización y etiquetado. El envasado es el producto a envasar, debe estar caliente para garantizar un producto estéril y ayudar a tener consistencia más fluida para facilitar el llenado. La esterilización, que de eso ya lo sabemos nosotros cómo hacerlo, con agua hirviendo y los tiempos de contacto dependen del producto y del tamaño del envase y tipo de alimento. Y el etiquetado, es importante que las etiquetas estén limpias, los envases o bolsas a etiquetar deben estar secos para facilitar el etiquetado, el pegado de la etiqueta, perdón. La etiqueta debe cumplir con los requerimientos mínimos de etiquetado que están en el etiquetado general y en el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General y en el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional. Eso es lo que ustedes deben cumplir para hacer un buen etiquetado. Muy bien. Bueno, con eso es la clase de hoy. Fue un poco larga y creo que estamos justo en el tiempo. Si tienen alguna duda o pregunta y no da tiempo de hacerla por acá, la podemos dejar pendiente ya sea en el chat del WhatsApp o para otro... O pues ustedes deciden, ¿verdad? Pero yo sé que ya estamos sobre el tiempo y tienen su otra clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda rapidísima o no. Y si no, pues eso sería todo por el día de hoy. Feliz día, licenciada. Gracias, igualmente. Cuídense. Feliz tarde, chicos. Muy buen día. Feliz tarde, licenciada. Adiós. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, licenciada. Adiós. Licenciada, buenos días. Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Fíjese que yo había hablado con la Lic Carla y justo estábamos hablando de las etiquetas porque yo le comentaba a ella que yo tengo una tía que tiene una panadería y a ella le están pidiendo etiquetas nutricionales para los productos empacados. Entonces la pregunta era que si yo podía hacer esas etiquetas, porque como no, o sea, o tiene que ser de una nutricionista certificada. Y otra cosa, dígame. Fíjate que lo ideal es que sea una nutricionista, o sea, tú lo puedes hacer porque tienes el conocimiento. El problema es que sí necesita tener una nutricionista que ya esté graduada por dos razones. Una, porque nosotros tenemos la ley de colegiación obligatoria, que donde tú no puedes ejercer